La Comisión Lavajato acordó invitar nuevamente al presidente Kuczynski luego de conocerse a través de información divulgada por el diario El Comercio e IDL Reporteros que Marcelo Odebrecht habría afirmado ante los fiscales peruanos que fue contratado como consultor por la constructora brasileña como una forma de sanear heridas, pues durante su gestión como ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo llegó a convertirse en una piedra en el zapato para la empresa por su oposición a la interoceánica. Por su parte, esta tarde el jefe de Estado negó una vez más haber tenido vínculo profesional alguno con Odebrecht o haber recibido aporte de esa empresa para sus campañas. Alan García afirmó que dio más de 30 conferencias en 10 países y que todos los contratos honorarios e impuestos pagados están publicados y han sido investigados por el Congreso y la Fiscalía. Fue respuesta a las declaraciones en las que, según IDL Reporteros, Marcelo Odebrecht habría señalado que lo contrató para dictar conferencias. Erasmo Reina, abogado de Alan García, afirmó que su patrocinado nunca fue contratado por Odebrecht para ninguna conferencia. Y Milagros Salazar, vocera alterna de Fuerza Popular, sugirió que Kenji Fujimori sea el abogado de Marisa Glave e Indira Wilka, luego de que el referido congresista criticara la decisión de la Comisión de Ética de investigarlas por su impulso al hashtag Perú País de Violadores en las redes sociales. El Ministerio del Interior autorizó el ingreso de banderolas y bombos al Estadio Nacional para el partido que disputará mañana la selección peruana contra Nueva Zelanda. El gobierno, por su parte, anunció que si nuestro equipo clasifica para el Mundial Rusia 2018, el jueves 16 será feriado no laborable. Y recuerde que si quiere estar al día con la información nacional e internacional, tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Samsung Galaxy Note 8. Hazlo a lo grande. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos como siempre aquí En Portada. Verónica, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, man? ¡Qué día, eh! Así me dice mi hijo cuando va... Tiene muchas actividades. Sí. ¡Qué día, eh! Agitado. ¡Wow! Y empezamos, la verdad que con una noticia revelada por IDL Reporteros y el diario El Comercio sobre estas declaraciones que todos esperamos en algún momento sean publicadas, que Marcelo Odebrecht dio a los fiscales peruanos hace ya unos días en Curitiba, Brasil. No solamente, de alguna manera, ratificaba lo que ya se había dicho, lo que había dicho el diario El Comercio la semana pasada, y también lo que dijo el señor Marcelo Odebrecht en su primera declaración cuando tenía que responder sobre Ollanta Humala y Nadine Heredia, sí, que él había dado dinero a las campañas de todos los candidatos en general. Y que a Keiko Fujimori sí, seguramente el candidato Alan García. De todos los favoritos. De todos los favoritos, ¿no? Sí. Porque ponían los huevos en todas las canastas, pues, ¿no? Sí. Bueno, ahora aparentemente ha dicho lo mismo, pero ha hablado sobre el presidente de la República, que dijo fue una piedra en el zapato, como había puesto aquí Mario en los titulares, una piedra que Eso está una piedra en el zapato. En la crónica que recoge IDL, durante el gobierno sí, del presidente Alejandro Toledo, y que luego, para curar heridas, fue lo que dijo el señor Marcelo Odebrecht, lo contrataron para unas conferencias. Eso es lo que ha dicho Marcelo Odebrecht. Dice que dijo. Dicen que dijo, sí, que es la verdad. Vamos a conocer varios testimonios en ese sentido de anteriores negativas del presidente Kuczynski de haber tenido algún tipo de aporte de Odebrecht y de haber tenido alguna relación profesional con él, pero antes debemos presentar a uno de nuestros invitados que ya nos acompaña y que va a comentar extensamente esto, que es el congresista Guido Lombardi de Perú por el Cambio. ¿Cómo estás, Guido? Mario, muy buenas noches, Verónica. ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? Y estamos a la espera de nuestra otra invitada, que tiene que ver también con una de las noticias que vamos a analizar hoy día, que es Marisa Glave, que como ustedes saben está comprendida en la investigación que ha iniciado la Comisión de Ética por el impulso, digamos, que le dieron tanto ella como su compañera de bancada Indira Wilka, el hashtag
Perú, país violadores. Pero eso será más adelante. Vamos primero con la noticia que estábamos comentando ahora. Bueno, ¿qué ponemos? ¿Por dónde empezamos? Cronológicamente, ponemos algunas claquetas. A ver. O ponemos ya los tweets del presidente de la República, que se han estado esperando en realidad durante todo el día, porque él en algún momento, a través de esta carta que respondió a la Comisión Lavallato, dijo que no tenía ningún tipo de, no tuvo ningún tipo de vínculo laboral con esta empresa. Profesional, ha dicho. Ningún vínculo profesional, así es, ¿cierto? Con esta empresa. Y bueno, él... Hay antiguas declaraciones de archivo, que yo creo que podemos empezar con ellas, son no tan antiguas, son de marzo de este año. A ver. Ok, sobre este tema. Comentar más, yo no he recibido nada de Odebrecht, entonces estoy totalmente tranquilo. Claro, lo que pasa es que por esa época, no me acuerdo la fecha exacta, pero fue también a inicios de este año, el presidente de la República recibió en Palacio de Gobierno al fiscal Hamilton. De hecho, en la mañana, a través de las redes sociales, la ex procuradora Katherine Ampuero dijo que cuando al presidente de la República se le preguntó sobre si después tuvo alguna vinculación laboral con Odebrecht, no quiso responder. Según ella, que se manifestó el presidente un poco contrariado por la pregunta. Eso es lo que dice la señora Katherine Ampuero. Y entonces, a consecuencia de eso, que seguramente se le hizo la pregunta al presidente, luego los periodistas que estaban ahí en el lugar. Conocemos ahora lo que ha divulgado a través del Twitter el presidente para tener la figura completa de lo que ha ocurrido hoy día mismo. Y dice: yo nunca he recibido aporte alguno de Odebrecht para mis campañas electorales del 2011 y 2016. Tampoco he tenido vínculo profesional con Odebrecht. Es una de tres. En el 2011 participé en la campaña presidencial electoral como invitado por la Alianza por el Gran Cambio, movimiento que no estuvo entre los favoritos del proceso. Estoy absolutamente seguro de mis actos. Dejemos que nuestras autoridades fiscales y judiciales trabajen con autonomía, independencia y libres de presiones políticas. Estamos comprometidos en la lucha contra la corrupción. Muy bien. Vamos con congresista de Peruanos por el Cambio. Yo iba a leer los tweets del presidente, pero ya me ganaron, me parece que son claros y contundentes. No dice Odebrecht que lo contrató para conferencias, dice que lo contrató para consultorías, que es lo que el presidente niega rotundamente, enfáticamente, no solo a través del Twitter, sino conversando con la bancada. ¿Ustedes han conversado con él estos días? Sí, a propósito hemos conversado hoy día. Hoy día. Con él. Sí. Sí. El señor Chesco anunció pues, que hoy en la tarde iban a reunirse con él. Ha sido muy enfático en decir que no hay ningún tipo de vinculación con Odebrecht. Eso está, además, en su declaración jurada de intereses, presentada al momento de asumir el cargo de presidente de la República. En realidad, la fecha de presentación es 31 de enero del 2017. Hay una larga relación de las empresas o instituciones con las que tiene algún vínculo o es propietario de algún porcentaje de acciones, por mínimo que fuera, y por supuesto no está. Y consta también, Mario, Verónica, en sus declaraciones juradas de impuesto a la renta, que son documentos públicos. Si le hubiesen pagado una consultoría, tendría que figurar ahí. Tendría que figurar ahí sin la menor duda. Entonces, se ha cruzado el Rubicón, dices tú, con esta afirmación el presidente Kuczynski. Es decir, ha sido tan enfático que si se probase algo en sentido contrario sería un severo problema. Sería un severo problema. Legal y político. Sí, porque además ha respondido también por escrito a la Comisión Lavallato, que ahora quiero volverlo a citar, que no tuvo ningún tipo de vinculación con Odebrecht, ni durante el gobierno del presidente Toledo, cuando él fue ministro en 2 carteras, ni con posterioridad a ese hecho. Entonces, la negativa es muy enfática, ¿no? Y alguien le preguntó al presidente en ese momento, le dijo: bueno, presidente, ¿y entonces a qué obedece esta información de IDL, Reporteros y El Comercio? Bueno, obedece evidentemente a un dicho de Odebrecht, pero hay que preguntárselo a Odebrecht, no al presidente. O sea, ¿a qué obedece? ¿Qué va a decir el presidente? No, me refiero... No, porque la reacción del fujimorismo fue hablar de difamación. Claro, mientras que el fujimorismo dice los medios mienten, lo que está diciendo Kuczynski es no los medios, sino Odebrecht. Está diciendo algo que son dos cosas, dos instancias distintas. ¿Pero es evidente porque usted lo cree o porque alguien le preguntó y el presidente dio una respuesta?
es evidente porque alguien preguntó y el presidente dio una respuesta, pero es una respuesta enfática que a mí por lo menos me genera convicción. Ahora, poniéndose, digamos, disticosos, para utilizar un peruanismo a propósito, del eventual aporte de Odebrecht a la campaña, a esta última no, sino a la Del anterior. 2011. Sí, él dice, bueno, bastaría ver quiénes eran los favoritos, Mario. Castañeda, Toledo, Humala, en cuarto lugar había alguien, en quinto lugar aparecía Kuczynski. Claro, pero fue escalando en ya las últimas últimas 3 semanas se hasta sabía el que tercer estaba. lugar, digamos. Entonces, ¿no? digamos, es factible, pero el fraseo, él dice, no he recibido, podría no haber recibido él y haber recibido a alguien a nombre de la alianza. Eso es lo que se puede... Es posible, efectivamente. Es un conocido nuestro, de cuya honestidad yo no tengo dudas, el que manejó la tesorería de esa campaña de alianza por el Gran Cambio, el señor Ircio Pinasco. Ircio. Habría que preguntarle a él si recibió o no recibió, pero en todo caso Kuczynski no tuvo nada que ver con el manejo económico, era un invitado a la presidencia de una coalición de partidos de la que él no formaba parte, y el tesorero de la campaña era Ircio. Y era una coalición conformada por Alianza para el Progreso, el PPC, Popular Cristiano. Solidaridad no. Alianza para el Progreso, Popular Cristiano. PPC, ¿y nada más? No, estaba el del Pastor Lai. El Pastor Lai. Esos tres. No y nada más, ¿cierto? No, bueno, ahorita no me viene a la mente más. No sé, digo, para empezar también a buscar por ahí a todos los que sí podrían estar de alguna manera vinculados, ¿no? Al tema electoral, porque él quedó en tercer lugar, ¿no es cierto? Terminó en tercer lugar. Él creía que pasaba una segunda vuelta, incluso creo que salió... Él creía que pasó una segunda vuelta, no pasó una segunda. No pasó una segunda. ¿No es cierto? Pasó una segunda el señor Ollanta Humala. Pasó primero a la segunda vuelta y segunda Keiko. Sí, así es. Y estuvieron antes en primer lugar por un momento Toledo y por otro momento Castañeda. Es decir, no estaba en el pelotón de los favoritos, sino hasta 3 semanas antes, me parece recordar. ¿Y le han pedido a ustedes que él sea así enfático como ha sido con ustedes también ante una conferencia de prensa o de repente en alguna entrevista? No, yo creo que el presidente está esperando tomar decisiones respecto a esta nueva invitación que le va a hacer la Comisión Lavajato. Quienes estuvimos presentes en la reunión de hoy le hemos aconsejado que mantenga su actitud de ampararse en el artículo 117 para no asistir a la Comisión Lavajato, donde evidentemente hay un encono, como se ha visto en las reiteradas sesiones, pero hoy se votó por invitarlo nuevamente, con la excepción del congresista Gino Costa. Vamos a escuchar justo a la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión, de la Comisión Lavallato. El señor Odebrecht, de acuerdo a versiones periodísticas, afirma que él habría tenido una relación contractual, o sus empresas habrían tenido relación contractual con el señor Kuczynski. Nosotros vamos a insistir en tener la versión completa de este interrogatorio en Curitiba. Nosotros queremos evitar caer en la especulación y hacer de esto, digamos, un jolgorio de opiniones. Necesitamos que se conozca la verdad, caiga quien caiga. No solamente el comercio, sino también IDL con esta información, y se ha pedido... Ahora, claro, para... Todos queremos que se conozca la verdad, pero claro, se conocerá en la medida en que dejemos a las autoridades judiciales y al Ministerio Público hacer su trabajo, como ha dicho el presidente en uno de los tweets, no denunciando a la Fiscalía de la Nación con una doble denuncia de un miembro de la bancada de Fuerza Popular y de una persona que ha renunciado a la bancada, pero que es más miembro de la bancada que cualquiera de los otros, Jenny Vilcatoma, ¿no? Esa no es la manera de buscar que se conozca la verdad. Amenazar, amedrentar, acusar al fiscal de la Nación no es la manera de lograr que se conozca la verdad. De tal manera que tenemos que tomar con pinzas las declaraciones del señor Marcelo Odebrecht. Bueno, yo creo que es... Para todos, digo, porque ha hablado de todos los expresidentes y para algunos no podemos decir que sí y para otros no podemos decir que no. Las consecuencias de sus actos, porque parte de los beneficios de la colaboración eficaz a los que se ha sometido son decir la verdad. Sí, ¿no? Y la verdad
la tiene que decir con pruebas. No nos basta su dicho, ¿no es cierto? Si ha contratado las consultorías del presidente Kuczynski, tendrá que tener recibo y órdenes de pago. Lo mostrará ante las autoridades judiciales de Brasil o de Perú. No basta su dicho. Así como las del señor Alan García. Como las del señor Alan García, por supuesto. ¿No? Y como Vamos a hablar más en adelante. alguna de las fuentes que se menciona, me parece que en la República, ya no sé si en la República o en de los reporteros, dicen que esas eventuales asesorías, si es que se desarrollaron, habrían sido pagadas con la caja número 2, la famosa caja En número IDL 2, Reporteros. en cuyo caso no vamos a encontrar Nunca un recibos recibito. ni nada por el estilo, ¿no? Ese es parte del problema. Pero bueno, el fujimorismo en el Congreso enfrenta una paradoja, que es no puede validar lo que se dice a propósito de Kuczynski sin validar lo que se dice a propósito de Keiko. Entonces se conduce, o tendría que conducirse con el mismo escepticismo de un caso y en el otro. Y me parece que mal que bien la actitud de insisten en invitarlo, pero no dan, como en otros casos podría haber ocurrido, por sentado que lo que se dice es igual a la verdad. Bueno, la diferencia es que ellos han tenido 2 testigos en esa presentación. Y es cambio aquí- presumible, perdona que te Sí. interrumpa, Verónica, que sean esos 2 testigos los que han filtrado toda esta información, tanto En ahí contra de Keiko, no pues. No, es que, ¿No? es que hay varios informantes, pero la que se refiere a Kuczynski, pidieron un receso en el momento en que Sí. Marcelo Odebrecht No hizo creo al- que En los la abogados- información de IDL además dice que difícilmente podían disimular la sonrisa cuando apareció esta referencia. Bueno, ¿no? eso sí es una mera especulación. No, bueno, Absolutamente. ese está recogiendo una Dicen- crónica de quien ha sido su fuente o quienes han sido su fuente, ¿no? Claro. Bueno, si no han sido los 2 abogados del señor, solamente quedan los oficiales, los fiscales nomás, no, a menos que sean los brasileños. había hasta, según la información de IDL, había hasta policías federales, o sea, había como 9 personas, no las 7 Pero que mucho había. detalle para que los policías federales hayan estado ahí grabando. Sí, bueno, no o sé. hayan estado apuntando, ¿sí, no? Sí, Si, digamos, si alguien tienes que hace un tener trabajo detalle. periodístico meticuloso, cruza fuentes, además no creo que sea... Eso sí, han una cruzado sola- varias fuentes, Entonces porque pueden haber dice recogido un poquito por IDL. aquí y otro poquito por allá, ¿no? Porque el congresista Lombardi dice, o sea, ¿de dónde vendrían estas fuentes? Estas fuentes que hablan sobre Pedro Pablo Kuczynski, no sobre Keiko Fujimori. Ciertamente. Entonces, En todo caso, se han producido filtraciones indeseables en un proceso judicial que debería ser reservado por lo menos hasta que la Fiscalía efectúe una acusación formal contra quienes resulten responsables de haber recibido dineros, si es que tienen origen ilícito. y hablaron de la posibilidad con el presidente de la República de que aparezcan los audios y que se comience a investigar, o sea, que se comience a investigar un poco más en torno al presidente de la República sobre lo que ha dicho Marcelo Odebrecht, porque es cuestión de días, no sé si tal vez 2 horas, para poder tener el detalle de la pregunta y la respuesta, como IDL Reporteros ya lo hizo la primera vez cuando respondió Odebrecht sobre Ollantaytamala y Nadine Heredia. Entonces, ¿no vamos a poder investigar al presidente? ¿O sí lo vamos a poder investigar y luego dejar más adelante para cuando él deje de ser presidente? No ¿Se se- habló de esa posibilidad? No se puede investigar al presidente salvo por los 4 motivos señalados en el 117 de la Constitución. Así que aún si hubiera un audio, que como acabamos de comentar, no tiene por qué darse, por cierto. Las declaraciones de Odebrecht. Las declaraciones de Odebrecht, Ok. no tenemos por qué. En realidad habrá que hacer una investigación que eventualmente puede involucrar al presidente de la República, pero sin consecuencias judiciales para él. ¿Y usted cree que Marcelo Odebrecht también miente sobre Keiko Fujimori? No, yo no quisiera pronunciarme sobre si Marcelo Odebrecht miente o no. Debe estar, en fin, el proceso que se le ha seguido y los 19 años de prisión que todavía penden sobre su cabeza, lo deben tener un poco aturdido, ¿no? Se ve en las fotografías un hombre demacrado, disminuido. No, pero esas fotos fueron al inicio. No, hay fotos recientes. Esas donde está sin lentes, esas que se viralizan, esas fueron al inicio, ¿no? Bueno, en todo caso, sospecho que la prisión lo debe tener... Aturdido. ¿Aturdido para el pues. señor presidente o también aturdido para Keiko Fujimori? No, aturdido en general. Para todo. Sí, claro. O sea, ¿usted no cree que haya entregado dinero a Keiko Fujimori? No, yo no puedo decir. Yo he conversado con el presidente, he escuchado al presidente, he escuchado la versión del presidente sobre su situación y esa conversación
me genera convicción. Con la señora Fujimori no he tenido oportunidad pero de la ha escucharla. visto y no le cree. No la he visto por los medios, es Claro. distinto de conversar cara a cara, ¿no? Claro, bueno, y lo mismo que nos va a pasar a nosotros como periodistas cuando el presidente hable sobre el tema, ¿no? Entonces, por eso le pregunto, ¿usted cree las declaraciones de Keiko Fujimori? Porque ella dice que no ha recibido dinero en su campaña. A mí me parece probable que haya recibido dinero en la campaña, ¿no? ¿Ella sí. o el partido? No. Bueno, el partido. Es que ese deslinde es importante no, porque es ella, evidentemente en las partido. declaraciones más remotas en el tiempo, decía ni yo ni Fuerza Popular, y ahora la cosa se ve estrechando a yo no he recibido, yo no me he reunido, cosa que nadie le ha dicho. Sí, claro. ¿No? Entonces, digamos, hay un matiz importante ahí de No, hacer. me parece probable que no haya sido ella personalmente la que ha recibido el dinero, ¿no? Pero es una probabilidad. Sí, claro. Bueno, vamos a ir a una pausa, nos dicen rápidamente. La congresista Marisa Glave está anunciando que está en camino a través de las redes sociales. Bueno. Que hay huelgas de varios sindicatos, trabajadores públicos. Entonces, está Acá le aprovechando un esperamos. poco el tránsito. Muy bien, vamos a una pausa y Esperamos. regresamos también con lo que concierne a Alan García en esa misma declaración de Marcelo Odebrecht. Bueno, ya habíamos mencionado también que en este informe de IDL Reporteros se habla o se dice lo que ha dicho el señor Marcelo Odebrecht de Alan García. Y cuando le preguntaron sobre si AG es Alan García, dijo, y eso lo puso entre comillas IDL Reporteros, a veces sí y a veces no. Porque hay dos menciones en esa agenda electrónica del señor Odebrecht, la agenda de su celular. Pero bueno, dijo que sí, que era una amistad de años, ¿no? Una amistad con la familia Odebrecht. De generaciones. Intergeneracional. 3 generaciones. Habla, ¿no? Una relación de confianza. De dice confianza. el reportaje de hace de mucho IDL tiempo y da Reporteros. detalles, según IDL, de que ellos no querían entrar a no recuerdo qué proyecto, creo que es el Interoceánica, Sí. y que no, porque tienes que entrar, y qué sé yo, o el gasoducto, gasoducto, pero que es Alan gasoducto. García que les dice que sí, que tienen que entrar, que es un compromiso, etcétera, y que bueno, fue por él. También han hablado, obviamente, de las conferencias que el señor Alan García ha dado, y respondió de inmediato, apenas salió esta información durante la madrugada de las primeras horas de la mañana, su abogado, a decir que esto no es cierto, de ninguna manera. Vamos a escuchar primero al congresista Mulder y luego al abogado del señor Alan García. Es el estudio que se llama Espínola Consultoría Jurídica. Ahí está el contrato. Ven ustedes, está la firma de Alan García y la firma de la otra persona. Acá está el depósito, Banco Continental, en el Banco Peruano y el pago de los respectivos impuestos, $100.000. ¿Descarta que se ha dado un pago de favores? Pero en absoluto, mire usted la cantidad de otras conferencias que ha dado Alan García. Mire, hasta los peores enemigos reconocen en Alan García su capacidad verbal de poder decir muchas cosas importantes en política, ¿no? Ahí las tiene usted. Esto ya se publicó y entonces lo que ha hecho el señor Odebrecht es confirmar una información que el propio Alan García había develado. Si no lo hubiese dicho, si lo hubiese ocultado, si esta plata no lo hubiese declarado en bancos, no se hubiese declarado en SUNAT, se lo hubiese guardado y Odebrecht sale a decir, esto sí hubiese sido una bomba, como está sucediendo justamente con Pedro Pablo Kuczynski. En tu programa, Angélica, este es el contrato que motivó justamente la conferencia de prensa, la única de las más de 30 que el expresidente ha efectuado luego de ser mandatario a partir del año 2011, en virtud del cual, reitero, fue que dictó la conferencia en Sao Paulo. Y como él bien lo ha indicado, quien contrató los servicios del expresidente fue esta Federación de Empresarios de Sao Paulo, que agrupa a miles. Son más o menos 130.000 industriales agrupados a través de esta federación. Y es a través precisamente de este contrato que estoy dejando en el programa, a través del cual se hizo posible esta conferencia, la única en Brasil. Pero además, Angélica, es importante sostener los... Muy bien, vamos a hablar por supuesto de AG, pero como ya llegó nuestra segunda invitada, Marisa Glave, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? De verdad, mil disculpas, pero hoy día en la Comisión de Trabajo estábamos discutiendo una tarea pendiente del Tribunal Constitucional, que es el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva de los trabajadores estatales, y yo presenté un proyecto junto con Indira Wilca y no podía salir del debate, que no imaginamos que demoraba tanto, pero acá estoy. Muy bien. Vamos a darle la oportunidad también de comentar acerca del primer tema que hemos tenido, que es muy importante, que es lo que ha trascendido de la declaración de Marcelo Odebrecht acerca de
Pedro Pablo Kuczynski. Y antes vamos a ver unas brevísimas, no sé si llegan a hacer declaraciones del presidente a la salida del Swiss Hotel sobre el asunto. ¿Alguna respuesta hacia el Congreso que lo quiere citar? Por favor. Presidente, sobre el informe de IDL, ¿qué nos puede decir, por favor? Sobre el informe de IDL, ¿qué nos puede decir? No sé nada del informe de IDL. Atento y muy bien. Los supuestos nexos con Odebrecht. Por favor, señores, por favor. Va a salir, por favor, gracias. Señor, salga, por favor. Vamos, es un accidente, señor, salga, por favor. Salga, cabello, salga. Bueno, no quería responder en ese momento. La verdad es que está también seguramente apurado, porque sí sabía el presidente perfectamente sobre qué informe de IDL Reporteros le estaban consultando. De hecho, aquí el congresista, le contamos a la congresista clave, Guido Lombardi, nos ha dicho que la bancada se ha reunido con el presidente de la República y ha sido enfático en decir que él no ha tenido ninguna vinculación laboral con Odebrecht, de ninguna manera, y que es falso eso que aparentemente habría declarado Marcelo Odebrecht. Mire, yo creo que acá hay dos problemas. El primero, antes de esta declaración, se lo dije a varios colegas de la bancada de Peruanos por el Cambio, yo creía que era un error de parte del presidente ampararse en el artículo constitucional que sí le da un derecho a no asistir o no recibir en Palacio a la Comisión Lavajato. Y en ese momento me parecía un error político. Hoy creo que hay un problema de gobernabilidad serio. Porque más allá de que el presidente pueda decirle a su bancada que con firmeza no tuvo nada que ver con el tema, no es su bancada quien lo tiene que oír el país. Y para que el país lo escuche, en este caso, creo que por gobernabilidad ya el presidente no puede seguir utilizando la excusa del mandato presidencial para no responder sobre algo que atraviesa a toda... Ha respondido, sí, pero me refiero, por escrito, creo que hay una... todavía más contundente. Aquí creo que hay una diferencia, hay una diferencia, y creo que lo sabes, Guido, entre mandar una respuesta por escrito y poder formar parte de un interrogatorio donde además hay preguntas y hay repreguntas. Y en este caso ya no es un tema de si él tiene la competencia o no, ya no es un caso de si hay un amedrentamiento político o no. Yo te lo he dicho a ti, se lo he dicho públicamente en más de un medio de comunicación, la Constitución sí protege al presidente. En este caso no es un tema legal. Antes era un tema político, insisto, hoy es un tema de gobernabilidad. A mí me gustaría escuchar al presidente contestando. ¿Y crees que la Comisión Lavajato es el escenario adecuado para esa...? Lastimosamente es el escenario que tenemos ahora. Y sí creo que en todo caso el presidente tiene que hacer algún tipo de mecanismo por gobernabilidad en el que finalmente responda. Porque en este caso, por ejemplo, todas las acusaciones que han salido desde las declaraciones del señor Marcelo Odebrecht, sean verdad o no sean verdad, para muchos de nosotros significan un indicio. Ahorita estamos discutiendo el tema de AG. Eso significa para varios que es un indicio de que Alan García sí tenía vinculación con el señor Odebrecht, más allá de la que conocíamos, y que AG en la agenda sí significa Alan García. El señor Odebrecht ha dicho que la señora Keiko Fujimori recibió dinero durante la campaña presidencial y hoy tenemos un debate súper duro de una fuerza política que es la que más dinero ha tenido en la campaña, que quiere petardear el proceso de investigación que está haciendo la Fiscalía de la Nación. ¿Cómo? Amedrentando al fiscal de la Nación. Y eso no se puede permitir. ¿Por qué? Porque hay unas declaraciones. Entonces, ¿cómo vamos a, en el mismo tenor y exigencia, decir, pero en el caso del presidente no? Perdón. Yo sé que es el presidente, pero sí creo que es importante. También, vamos a darle la opción a la congresista que acaba de llegar para que pueda terminar, ¿le parece? Que sea la Fiscalía y el Porque Poder Judicial ha llegado los que hagan tarde. el trabajo. Me queda claro que la Fiscalía y el Poder Judicial tienen que hacer un trabajo, que es un trabajo de investigación penal. Pero en este momento, insisto, hay un problema de gobernabilidad. Y sí creo que distintas organizaciones, la sociedad civil y la gente, sí esperan que el presidente conteste en este caso. Y entonces ahí sí, yo ya lo digo, no ni como congresista, lo digo como ciudadana, que a mí sí me gustaría, en este momento de crisis, que el presidente de la República, que en este momento representa una institución, que para mí también está en jaque, en esta especie de golpe parlamentario que estamos teniendo del fujimorismo. Pero para poder tener distintas herramientas necesitamos que responda a lo que hoy es una declaración que a mi modesto parecer sí es delicada y es grave, ¿no?
Yo creo que es por proteger esa institución de la presidencia Precisamente, de la que lo tiene que República hacer. que no lo tiene que hacer. No, yo creo que más bien lo tiene que hacer, Guido. Vamos- Ojalá lo haga De acuerdo. y que Sí. lo reflexione. Si nos permiten, vamos a una nueva pausa y ahora sí regresamos para hablar de la segunda parte de esta declaración, la que tiene que ver con AG. Bueno, continuemos. Entonces, Muy bien. AG. Entonces, AG, sí. A ver. Bueno, lo que Alan García ha dicho a propósito de esta afirmación de que a Odebrecht, según los reportes que tenemos, singularmente el de IDL Reporteros hoy día, Odebrecht dice que lo contrataron para dar conferencia o conferencias y que era una manera de apoyar a los expresidentes, que es una práctica habitual de la empresa. Vamos a escuchar lo que ha dicho Mauricio Mulder sobre el particular. ¿Allá salió lo de Mulder? Sí, pues. Perdón. Sí, pues que estábamos Disculpe, acá sí, sí. detenidos poniendo en el micro a la Así congresista Marisa Glave. Pero bueno, lo que dijo el congresista Mulder es que él mismo, el propio expresidente Alan García, habló sobre estas conferencias cuando, no sé si hace 2 o 3 años, estuvo siendo investigado en la fiscalía y le entregó toda la información al fiscal Peláez. Entonces dice, ¿qué sentido tendría, diciendo si se tratara de algo irregular, que el propio presidente de la República haya dicho en su momento que sí, haya entregado recibos, boletas, facturas, etcétera? A ver, creo que estamos acá en esta frontera entre lo que formalmente es legal y lo que es ilegal desde el Código Penal, digamos, ¿no? ¿En qué sentido? En que, claro, el señor puede haber sido contratado por Odebrecht después de ser presidente para dictar un conjunto de charlas y que eso puede ser legal en el sentido de que te puede contratar cualquier tipo de empresa después, haya contratado o no haya contratado con el Estado. El problema acá, y creo que esa es la tarea que tiene que hacer la Fiscalía, es conectar esas charlas posteriores con decisiones de fondo de su gobierno, que ya sabemos estaban absolutamente coludidas con corrupción. Entonces, nuevamente, si ya sabemos, porque además en este caso tenemos gente presa, bueno, o en el proceso preliminar, por declaraciones no solo del señor Odebrecht, sino ya información concreta, en el caso de IRSA, en el caso de la línea 1 del metro y varios otros proyectos más, en los que hemos identificado a personas formales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que formaron parte del gobierno del señor Alan García, donde se pagó una cantidad de dinero para poder finalmente conseguir beneficios para la empresa. La pregunta evidente es, más allá de si sea legal o no que el presidente después haya tenido un contrato o no, es ¿ese contrato estaba linkado con esto o no? Obviamente la sensación que tenemos varios es que sí, entonces acá hay una razón para recibir ese dinero. Lo mismo por lo cual están los señores Humala presos y Heredia en ese momento presos con prisión preventiva, porque ¿es ilegal que una empresa dé plata en una campaña? No, pues no es ilegal. O sea, pero ¿cuál es el tema de la ilegalidad? Que eso está conectado a decisiones ilegales. Entonces ahí está el tema de la mercantilización de la política, de las puertas giratorias y de la plata que muchas veces necesitamos incluso tipificar un poco más. Pero en este caso creo que la Fiscalía, a quien además, insisto, en este contexto está siendo petardeada por Fuerza Popular, tiene que tener la suficiente tranquilidad para investigar y armar un proceso que ojalá permite determinar esta responsabilidad, ¿no? Es cierto, sin embargo, lo que dice Mulder, yo coincido básicamente con lo que señala la congresista Glave, pero es cierto lo que dice Mulder en el sentido de que Alan García no negó ni ocultó estas conferencias y el dinero recibido por ellas. Puede parecernos exagerado, demasiadas conferencias, pero no fue algo oculto que se ha descubierto por la declaración de Marcelo Odebrecht. Entonces, pero sí, si hay algún tipo de vinculación, como a algunos nos parece evidente, entre las obras realizadas durante el gobierno de García y la serie de conferencias realizadas con posterioridad, tendría que haber un trabajo de investigación muy serio, y coincido también en que por esa razón, para impedir esa serie de investigación, es que se está amenazando al fiscal de la Nación. En este caso, perdón, 3 segundos, estoy acelerada creo porque he venido corriendo, pero en este caso también hay que tomar como antecedente que todo el tiempo se dijo que AG no era Alan García y que además en cuanto hablaran con el señor iba a negar que era Alan García, y lo que he hecho es confirmar que por lo menos en algunas de las anotaciones sí es Alan García.
Entonces, si en algunas anotaciones AG sí es Alan García, creo que sí son elementos para pensar que este tipo de contrataciones posteriores estarían vinculadas a decisiones que se tomaron en su gobierno. ¿Lo podemos probar nosotros dos? No. Nosotros somos parte probablemente del gran conjunto de peruanos que creemos que ahí hay gato encerrado y que probablemente hay algún tipo de vinculación. Eso lo tiene que determinar la Fiscalía y lo tiene que determinar una investigación lo más imparcial posible, en el contexto más tranquilo posible para una institución que tiene que ser neutral en este momento y que no puede estar siendo amedrentada por el Congreso. Y creo que sería importante mandar como mensaje a las distintas fuerzas políticas y todas eventualmente que terminan atravesadas por esta investigación, que lo peor que le puede pasar al país, no a nuestras fuerzas políticas, sino al país, es que el Ministerio Público se debilite en un proceso de investigación como el que estamos llevando a cabo. Que en general se debilite la institucionalidad, ¿no? Porque si la desesperación tuviera fuerza probatoria, ya tendríamos elementos para decir que hay culpables, ya un poco desesperados. Entiendo que el petardeo, tú le atribuyes el petardeo al Congreso, pero eso es una generalización, la parte por el todo, digamos, o no. Es casi como el hashtag a la mayoría del Congreso. Es un tema que tiene que ver... Pues, va introduciendo el siguiente tema. No tiene que ver, evidentemente, siempre hay excepciones, pero tenemos que admitir que finalmente son una mayoría y que hay una mayoría que toma un conjunto de decisiones y que ante la ciudadanía todos pagamos pues por las decisiones que pasa el Congreso. Y hay que asumir que somos parte de eso, ¿no? Hoy día, por ejemplo, no hemos logrado aprobar la ley de negociación colectiva que era vital para el sector de trabajadores públicos. Ojalá y en cambio se ha logrado la modificación a la ley de alimentación saludable absolutamente irregular, no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Y eso lo aprobó el Congreso. Ojalá cumpla el fujimorismo y desde acá les decimos, hoy se han comprometido que el lunes vamos a tener sesión extraordinaria donde votemos este proyecto de ley. Ojalá lo cumplan. Y ojalá de luego podamos desarrollar el tema en extenso acá, porque tengo varias consultas. Estoy preocupada por la tía Veneno que nos vende el pan con huevo en la esquina todos los días. A ella tampoco le van a dejar vender. Me gustaría saber, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy a hacer con las fritangas que me encanta comprar cada vez que voy a ese Congreso de la República? ¿Quién va a medir eso? ¿Quién va a controlar? Es alimentos procesados. Claro, y entonces los consumidores, estudiantes de todas las universidades de la Avenida Arequipa no están protegidos a la hora de acceder. Pero esas son consultas que mejor más adelante... Sigamos con los presidentes, que eso también está divertido. Ahora, ustedes me imagino que se unen a las voces... no me parece precisamente divertido, perdón, que te lo diga. Bueno, digo, una forma de decirlo. Una forma de decirlo, digo, no, en la mañana era complicado. No lo padece. Exacto. Ese es el tema, nosotros lo padecemos cotidianamente. Eso es verdad, nosotros lo presentamos y lo mostramos. Se une usted al pedido de tener pronto las declaraciones de Marcelo Odebrecht, que la Fiscalía lo haga público, me imagino, ¿no es cierto? Mira, ¿O no importa mucho, también no creen mucho en las palabras del señor Odebrecht? Yo creo que hay un problema con cómo se lleva adelante este caso. Se lo hemos dicho, yo se lo he dicho al propio fiscal de la Nación, en la vez que hemos podido tener reunión para ver varios temas formales que tienen que ver con políticas que estamos llevando desde el Congreso. Y creo que la Fiscalía peruana comete un error al no hacer lo que está haciendo la Fiscalía en el caso de Brasil. ¿Y a qué me refiero? En el caso de Brasil se emiten boletines periódicos de información sobre el caso. Sí. Y entonces la información que tiene la prensa finalmente es abierta por la Fiscalía. Hoy por hoy toda la información que tenemos es filtración. ¿Quién logró filtrar? ¿Quién logró entrar a donde entró? Entonces tenemos información desordenada, poco procesada y a vista de quién finalmente quiere que se filtre o no se filtre. Y eso sí es un problema. Y entonces ahí sí tendríamos que pensar en cuál es el mejor mecanismo. La perspectiva de la Fiscalía, válida también, es... La reserva del proceso. Tenemos que hacer una reserva de proceso y yo no puedo compartir información que adelante juicio en la ciudadanía y que después en mi investigación resulta que era falso lo que dijo el señor y yo ya le malogré la imagen. Pero creo que es peor lo que estamos teniendo ahora, porque igual se filtra. Entonces lo que tenemos es una información, insisto, sesgada, en la que por lo menos alguna autoridad no tiene mayor control. Y entonces creo que es más irresponsable, pero bueno... Ayer el congresista Gino Costa nos contaba, la congresista Rosa Bartra, se... oponía a que la Fiscalía pudiera revelar esta información, no sé si a través de audio, transcripciones, qué sé yo. Fue un día antes justo que apareciera esta información, pero mira, simple coincidencia. Discrepo con la posición del congresista Costa, por lo que acabo de decir. Desde hace un tiempo largo, nosotros y desde el Nuevo Perú lo hemos dicho con mucha transparencia, Verónica lo ha dicho en más de una oportunidad, necesitamos la información pública y transparente
brindada por el propio fiscal, como ocurre en otros casos. Perdóname, Guido, para terminar. El punto es que yo entiendo también al congresista Costa en la votación que ha tenido, porque estamos en un contexto, disculparán, en el que el objetivo del fujimorismo no es ni que la ciudadanía se entere, ni que logremos transparentar nada, sino que el objetivo del fujimorismo es básicamente insistir en una política de tirarse abajo al fiscal de la nación. O al presidente de la República. También. O y sea, al es Tribunal decir, Constitucional, para varios de nosotros hay un ejercicio de cooptación y amedrentamiento de las instituciones democráticas en el país. Por favor, se quieren tirar abajo el Tribunal Constitucional. Perdón, ya le tiraron los marinos los que habían pedido esta acusación constitucional. Perdón, han aprobado una apertura de manera ilegal. ¿Por qué? Porque ningún magistrado puede ser sancionado por su voto. Entonces, los marinos pueden estar... Eso es importante. Es importante que diga, porque no es que de pronto, no es como lo del congresista Salaverry. Perdóname, es que en este caso no es distinto porque la votación es de ellos con el APRA y punto. Todas las demás fuerzas políticas no estuvimos de acuerdo. Entonces, nuevamente el fujimorismo hace lo que ha hecho en los 90 y con pena sigue haciendo ahora. De un congresista como, y antes el pedido... O vienen de las personas que fueron procesadas por el tema del frontón. Sí, y antes los pedidos venían de la señora Laura Bozzo y de sus reality shows. No importa el objetivo de quién viene, es quien toma la decisión sobre la institucionalidad. Claro que ¿quién no lo pide, por supuesto? Pero es que decir, ¿Está comparando usted con Laura Bozzo con los marinos que creen que han sido injustamente procesados? Sí, y entonces ellos tienen posibilidad de pedirlo. El problema es quién procesa. Yo puedo pedirle a la justicia peruana, por ejemplo, X tema, puedo agarrar y pedir una acusación constitucional por lo que se me ocurra. El punto es que tiene que seguir un debido proceso. Y si yo tengo un error de forma... Flor de pronto dijo, acá vamos a aprovechar para bajarnos del Tribunal Constitucional, o coordinó con estos marinos, solamente para seguir con las yo creo que el fujimorismo cogió esta demanda, como coge todo lo que le sirve, y lo utiliza para amedrentar a la única institución que se le ha parado y le ha hecho frente. Y entonces, ¿qué cosa quiere hacer? Bajarse los 4 magistrados que quedan, que eventualmente han tenido posiciones críticas frente al fujimorismo y que han sido capaces de decretar, por ejemplo, que una norma es inconstitucional. Algo quería agregar brevemente, Guido, porque tenemos que ir a una pausa. No, vamos a la pausa. Vamos a la pausa, era simplemente coincidir una vez más. Bueno. Porque hay una vocación que es repetitiva en el caso del fujimorismo por, digamos... sabotear la institucionalidad democrática. Y antes, pero solamente para mencionarlo, porque ya no vamos a hablar de Marcelo Odebrecht, ¿no es cierto? Vamos a hablar sobre la congresista Marisa Glave y Kenji Fujimori, para que después, y Kenji Fujimori pues nos ha echado porras. Solamente para precisar, porque después, no quieren hablar sobre las consorciadas. También el IDL Reporteros ratifica lo que el Comercio la semana pasada, según sus fuentes, había informado que Marcelo Odebrecht dijo, que las consorciadas de Odebrecht estaban plenamente, tenían pleno conocimiento de las coimas que se estaban pidiendo, solicitando, con su venia, complicidad, etc. También lo he dicho. 3 segundos sobre ese punto. Yo estoy de acuerdo en que es evidente que las socias sabían, porque de verdad que te digan que tú manejas un negocio inmenso y no sabes es una broma. Pero, perdón, ¿qué política vamos a tener para que esas empresas delaten? Porque lo que nosotros necesitamos, además de retener la plata, es que den la información y que nos ayuden a ir hasta el fondo de quiénes son los corruptos. Y eso es lo que hay que lograr, y no estamos logrando. No es el 003 la fórmula, porque no necesariamente. Odebrecht sigue trabajando y sigue informando. Ya. Necesitamos ahora ir a una pausa. Y regresamos con el caso de la investigación que les han abierto a Marisa Glave y Mira Wilke en la Comisión de Ética. Volvemos. Bueno, yo pensaba que era una broma lo del comunicado. O sea, ya había un comunicado del Ministerio de Transportes y del Ministerio de Trabajo sobre que el feriado, si es que Perú gana, que me parece horroroso eso. Pero no era solamente eso. El Ministerio de Educación también mandó un comunicado. No puede ser. ¿Es verdad? Yo pensé que era un fake. ¿Lo tenemos, por favor, en pantalla? ¡Comunicado! Este miércoles 15 de noviembre nuestra selección de fútbol buscará la clasificación del Mundial Rusia 2018. Es por ello que de conseguirse este objetivo, el Ministerio de Educación ha dispuesto de manera excepcional la suspensión de las actividades en las instituciones educativas públicas y privadas de todo el país el jueves 16 de noviembre de 2017. Claro, los niños celebran. Si yo estuviera en el colegio, estaría ya feliz. Pero soy madre, no soy hija. Estamos mal,
Estamos mal, profesor. Y además disponérselo a las escuelas o a los colegios privados, es decir, se están metiendo en la gestión de esos colegios. Ustedes tienen feriado y se acabó. Pero además con todas las pérdidas con el decreto. Ah, bueno, eso es un problema. Y la pérdida para la economía de que se decrete un feriado. Perú. ¡Vamos, Perú! Vamos a una pausa. Volvemos. Muy bien, como ustedes saben, la Comisión de Ética, en una votación por mayoría, decidió que se les abra una investigación a las congresistas Indira Wilca y Marisa Glave, aquí presentes, por haberse hecho eco, digamos, del hashtag Perú, país de violadores en las redes. Eso ha merecido además determinadas reacciones. La primera, la de Kenji Fujimori, que considera injusta la disposición, la decisión que ha sido adoptada con mayoría del fujimorismo en esa comisión, y luego ha observado eso también la vocera alterna del fujimorismo, Milagros Salazar. Vamos por partes. Primero Kenji. Y dice: todos los ciudadanos tenemos derecho a expresar nuestra opinión, aunque no guste. Llevar a Marisa Glave e Indira Wilca a la Comisión de Ética es un atropello de sus derechos como personas. Marisa e Indira, mi solidaridad. Hashtag Butapercha, dice. O sea que los están silenciando, me parece que es lo que quiere sugerir. Y tenemos de una vez en la claqueta con la declaración de Milagros Salazar. Bueno, entonces que él sea su abogado para que las defienda. Si él quiere defender a todos menos a su partido Fuerza Popular, entonces, ¿qué esperamos de Kenji Fujimori? No esperamos nada positivo para nuestro partido. Wow. Bueno, son dos problemas distintos. El primero es que las hayan llevado a esta investigación, Marisa. Yo quiero decir tres cosas. Uno, sobre lo que ha dicho la señora Milagros Salazar. Yo abrigaba alguna esperanza de que esto no fuera una decisión orgánica de la bancada del fujimorismo. En más de una oportunidad ha pasado que han tenido una votación, pero sus voceros han dicho esto es una barbaridad, se han excedido. Lo que ha hecho la señora, más allá de su comentario sobre el congresista Fujimori, es decir que su partido ha tomado una decisión. Entonces esto se suma a una más de las rayas que hay que sumar del intento de amedrentamiento del fujimorismo, porque eso es lo que están haciendo. La segunda es que yo quiero agradecer las expresiones de solidaridad, no solo las de Kenji Fujimori, sino en primer lugar las de la congresista Gloria Montenegro, quien además el día de hoy ha sido, la verdad, agredida incluso en la Comisión de Defensa al Consumidor cuando intentó, oponerse a la barbaridad del cambio en la ley de la alimentación saludable. Y quiero de verdad decírselo porque Gloria fue la primera congresista en públicamente decir que estaba en contra de esta decisión y se sumaba a el apoyo a nosotros, y además usaba el hashtag Perú, país de violadores, también llamando a, que la sancionen a ella, digamos, ¿no? Entonces, sí quiero agradecérselo, y a los demás congresistas que también, al congresista Guido Lombardi y a otros que se han expresado sus opiniones de solidaridad. El día de ayer, mi vocera alterna, la congresista Tania Pariona, junto con Indira y conmigo y con otros congresistas de mi bancada, salimos a dar nuestra opinión en contra. La tercera es, ¿a qué va esto? Primero es muy gracioso que el fujimorismo tenga como una especie de, no es gracioso, en realidad es normal que tenga doble moral de manera permanente, porque ese mismo día archivaron investigación a Betty Ananculí por mentir sobre sus estudios universitarios en hoja de vida. Archivaron denuncia de Marita Herrera por informar sobre actividades de representación cuando en realidad estaba fuera en el extranjero. Y archivaron el caso de Dalmiro Palomino por presunto nepotismo al contratar a la madre de su sobrino. Estos tres casos desestimados, pero en el caso de Indira Wilca y yo, deciden abrir una investigación porque hemos utilizado un hashtag. Segunda cosa, van en contra de su propia jurisprudencia, porque resulta que las organizaciones feministas pidieron que al congresista Morales, que no solo me dijo a mí, sino que dijo que las mujeres en general eran chismosas y mentirosas, se le abriera proceso. Y que luego, justito después, el congresista Donaire agredió a la ministra de Salud y también lanzó una agresión y le pidieron que sancionaran. ¿Cuál fue la decisión para archivar de oficio, ni siquiera abrir investigación? Que eran opiniones. Y que en tanto eran opiniones, la Constitución garantiza el libre ejercicio de la opinión. Pero cuando somos nosotras, no. Cambian su jurisprudencia, cambian su práctica. Ya no es opinión, sino insulto al país, ¿no es cierto? Entonces hay un ejercicio ahí de intentar cerrar
amedrentar y callar. Y la tercera cosa que hemos dicho también nosotras ayer es que lo que quieren hacer es distraernos de un tema de fondo y de un debate de fondo y quieren generar, como siempre ha hecho el fujimorismo, ruido sobre otro tipo de temas. No, y con eso no van a distraernos, ¿qué? De si lo de Keiko, a nosotras, no, pues. perdóname, No se distraigan ustedes, en todo caso. Por eso, quieren distraer a congresistas que somos voces incómodas en el Parlamento, que no paramos de decir las cosas como son. El día de hoy, por ejemplo, la prepotencia de la congresista letona en la mitad de la Comisión de Constitución, a tal punto que todas las fuerzas políticas, salvo el Partido Aprista, nos tuvimos que retirar, porque era inmanejable la manera en la que la señora abiertamente manejaba este tema. Claro, bueno, genérale pues problemas a los congresistas que te generan problemas. Nosotras, como lo hemos dicho, no vamos a preocuparnos por un tema que nos parece, la verdad, no solo que es un tema de libertad de opinión, es un tema que tiene que ver con levantar la voz sobre una realidad que vive el país. Obviamente, y cualquier persona lo sabe, nosotros no estamos diciendo que en el Perú todos los hombres son violadores. Además, ni siquiera usamos hombres, pero en fin, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que en nuestro país hay una realidad terrible. Hay una realidad terrible que padecemos las mujeres y que eso se tiene que visibilizar y que se tiene que poner en el centro del debate y de la agenda. Si por eso nos van a sancionar, bueno, que nos sancionen, ¿qué vamos a hacer? Para eso nos han puesto en el Congreso. Yo sé que estamos al límite del tiempo, pero solo reiterar mi solidaridad con Marisa e Indira y decir que puede resultarnos doloroso e incómodo el hashtag Perú País de Violadores, pero refleja una realidad. Y lo acaba de decir Marisa, no es que todos los hombres peruanos seamos violadores, pero hay una situación que las cifras resultan revelando como verdaderamente espeluznante. Entonces, no pretendamos tapar el sol con un dedo y porque no se use el hashtag resulta que ya no habrá violaciones, ¿cierto? Muy bien. Gracias a nuestros invitados esta noche. Nos vemos mañana. Buenas noches.